Señores, estamos de vuelta en una nueva mañana. Agradecer nuevamente a la gente que está conectada con nosotros digitalmente por el canal 106 de Claro, por nuestra página web de Al Tanto TV, por YouTube. A toda la gente que está conectada con nosotros les mandamos un abrazo fuerte desde República Dominicana. Ahora sí nos vamos de viaje, señores. Nos toca en este bloque hablar de los aspectos internacionales. Yo tengo aquí frente a mí al portal de Infobae, que siempre nos trae informaciones importantes cada día. La primera información que titula Infobae, la principal información es que Israel traslada los cuerpos de la familia Vivas, ese es un apellido, a un centro forense para identificarlos tras entrega de Hamas. Esta información son expertos israelíes que deben confirmar si los cuerpos correspondientes a Shiri Vivas, de 32 años, y a sus hijos Ariel, de 5 años, y Kfir, de 2 años, todos de nacionalidad argentina-israelí, y de Obed Livs, de 84 años. Esto es una información sobre estos rehenes que ya ustedes saben, muchas cosas que están pasando con las entregas y el cambio del aspecto bélico en esa zona. Una información más que aparece aquí sobre este tema de Gaza. Dice, así fue la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes al Comité de la Cruz Roja Internacional en Gaza. Aquí hay un video colgado que pueden verlo allí, interesante esa información. Aquí también aparecen varias informaciones, señores, en el aspecto internacional sobre este tema de Trump, y miren lo que dice este tema. Dice, un tribunal de apelaciones mantiene el bloqueo a la orden de Trump para revocar la ciudadanía por nacimiento. Eso es un cambio muy drástico de cambiar algo que por muchas décadas ha estado, yo diría que por siglos está establecido en Estados Unidos. Del que nació en Norteamérica es norteamericano, y hay problemas en esta situación. Tensión en el Pacífico, señores. Australia sigue de cerca el movimiento de 3 buques de guerra chinos cerca de sus costas. Ya ustedes saben, Nelson decía ahorita en la pausa que el mundo se dividió en 3, China, Rusia y Estados Unidos, y así va la cuestión. Nelson Valdeburgos tiene BBC Mundo para nosotros el día de hoy. Sí, fíjate que hay varios titulares que voy a mencionar, pero hay una historia muy triste que se trata de la familia Vivas, israelíes con raíces argentinas y peruanas cuyos cuerpos sin vida entregó Hamas. Para hacerle la historia bien cortita, los cuerpos de los miembros de la familia Vivas, Shiri y sus 2 hijos Ariel y Kfir, fueron entregados este jueves a la Cruz Roja por Hamas, que los retuvo durante el ataque del 7 de octubre del año 2023 en el sur de Israel, que dejó cerca ya de 1.200 muertos y 251 rehenes. La entrega de los cuerpos de Shiri y sus 2 hijos fue confirmada por el gobierno de Israel, que también señaló que Hamas liberará a 6 rehenes más este sábado. Shiri, la madre, y sus hijos, Ariel de 4 años en el momento del secuestro, y Kfir entonces de solo 9 meses, los 2 más jóvenes en el grupo de secuestrados, se erigieron en un símbolo de lucha por la liberación de los rehenes de Hamas, y ahora sus cuerpos sin vida han sido entregados por este grupo terrorista al gobierno israelí. Esas son noticias que uno no quisiera decirla. En otros titulares de la BBC de Londres, Joel Lesquerner, el cirujano acusado de abusar sexualmente de 299 pacientes menores de edad y que enfrentará el mayor juicio por pederastía en la historia de Francia. Por otro lado, en otro titular, migrantes deportados por los Estados Unidos se encuentran aislados en un hotel de Panamá y piden ayuda a través de las ventanas. En otro titular más de la BBC de Londres, el gobierno de Donald Trump designa a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas. ¿Qué significa y qué consecuencias puede tener? Y por último, el titular que comentaba también Iván Yael, cómo Trump y Putin han sacudido el orden mundial en solo una semana. El acercamiento de los líderes de Estados Unidos y Rusia han hecho saltar las alarmas tanto en Ucrania como en Europa, que ven cómo su principal aliado de la OTAN parece aceptar la retórica del bando enemigo de Ucrania, que es Rusia. Iván Yael. Así es, mire. Las internacionales, el tema central de este bloque es el siguiente. Oiga cómo dice esto. El humorista que llegó a Estados Unidos a una guerra, el humorista que llevó a Estados Unidos a una guerra,
Aquí cuando dice el humorista, yo voy a hacer una corrección aquí. Trump le llamó comediante, comedian. Volodymyr Zelensky es actor en su idioma y ha hecho doblaje de películas de dibujos animados y cuestiones de ese estilo. Él es humorista per se, pero como Trump lo llamó, es un comediante, es un actor de películas de género medios de humor, pero él no es humorista, es un actor. Eso es lo que es Zelensky. Y aquí le va la información. Donald Trump arremetió contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien calificó de dictador sin elecciones, advirtiéndole que si no actúa rápido, Ucrania podría desaparecer. Trump criticó la negativa de Zelensky a celebrar comicios posiblemente aplazados por la ley marcial impuesta debido a la guerra, y lo acusó de manipular al expresidente estadounidense Joe Biden. Además, afirmó que mientras él y su administración negociaban exitosamente el fin del conflicto en Rusia, Zelensky se mostraba ineficaz y responsable de haber impulsado una guerra que, según Trump, nunca debió comenzar. El mandatario estadounidense también se refirió a la controversia sobre el dinero destinado a la guerra en Ucrania. Citó las declaraciones de Zelensky en las que él se admitió que parte significativa de los fondos enviados, según cifras de Estados Unidos, no se habían materializado en su país. Trump cuestionó la diferencia en el gasto de ayuda militar entre Estados Unidos y Europa, destacando que él consideraba un fracaso de Biden y de los europeos en repartir equitativamente los recursos. Concluyó señalando que, a pesar de su supuesta devoción por Ucrania, Zelensky había gestionado mal la situación, dejando al país devastado y con millones de víctimas innecesarias. Nelson Valdés nos da opiniones sobre esto y luego yo voy a aplicar las mías. Finalmente, Trump se refirió a Zelensky como un humorista mediocre, medianamente exitoso, ¿verdad? Un humorista medianamente exitoso que convenció a Estados Unidos de gastar 300 mil millones en una guerra que no podía ser ganada y que nunca debió haber comenzado. Esto es la información tácita. Nelson tiene unas opiniones sobre esto y luego yo con las mías. Iván, para que la gente sepa el número exacto, son 368 mil millones de dólares. Y cuando él se refiere a una persona, un humorista, como que le baja el perfil a la carrera de Vladimir Zelensky, quiero decir a la gente realmente quién es este hombre. Este hombre fue el 20 de mayo, prestó juramento del año 2019 como presidente o sexto presidente de Ucrania. Recuerden que Ucrania ha sido un país que ha sido siempre acosado por Rusia para tenerlo como un estado más de la URSS después de desmembramiento de esa república. Pero vamos a hablar de él, de Volodymyr Zelensky. Nacido el 25 de enero de 1978, es un hombre más joven que yo. Nació en Kyiv, Ucrania, se graduó de Derecho en el año 2000 en la Universidad Nacional Económica de Kyiv. Tal como comentaba Iván Yael, actor, intérprete, guionista, productor del concurso de comedia Stand Up Cabartal 95, fue productor ejecutivo, director ejecutivo de PJSC Inter TV Station, fundó la ONG Liga de la Risa, produjo 10 largometrajes, ganó más de 30 premios del Premio Nacional de Televisión de Ucrania. Es galardonado además en numerosos festivales de cine y foros de medios internacionales. Casado con la señora Olena Zelenska, con 2 hijos, su hija Alexandra y su hijo Karylov. ¿Por qué hago mención de la biografía de Volodymyr Zelensky? Porque es muy fácil subestimar o querer bajarle el perfil a una persona en tono de burla. La gran sorpresa o la ingrata sorpresa, honestamente, que ha tenido Europa después de estos dichos de Donald Trump, tiene bastantes daños colaterales y paso a explicarle uno por uno. La OTAN, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial como un organismo que vela por la paz y la seguridad principal de todos los miembros del Tratado de Atlántico Norte, por eso se llama la OTAN, y los países más débiles en esa estructura, lamentablemente, por su baja inversión en defensa, son los países europeos. Y además, lamentablemente de nuevo, los países europeos que hacen frontera con Rusia. El problema vino, y lo comentaba yo ayer justamente con Cookie,
Porque la OTAN, viendo a Rusia como un enemigo completamente claro, empieza a poner misiles en ciertos lugares como Turquía. Y entonces Putin dice, bueno, pero ¿qué es lo que van a hacer? Me van a poner varios misiles en toda la orilla de Moscú y un día ustedes me van a declarar la guerra. La OTAN dice, no, esto nosotros lo estamos haciendo como una herramienta de defensa, y él en represalia agarra y ataca a un Estado que siempre ha querido. Y bueno, ya saben que se metió en donde hay una planta nuclear, tuvieron que venir organismos internacionales a decirle, por favor, para con las balas, porque si llega a haber aquí cualquier problema, sería mucho peor que lo que pasó en Chernóbil. Ahora, con el comportamiento que ha tenido Vladimir Putin desde el comienzo de la guerra hasta hoy, está bien todo lo que comentaba Iván, que decía, bueno, Nelson, la crítica que hace de alguna manera Donald Trump a la administración de Joe Biden es decirle, en una guerra que tú sabías que no íbamos a ganar, ¿cómo le pasas en ayuda 360.000 millones de dólares a este Estado? Ahora, hay que entender las lecturas que obviamente había. Ucrania representa, en términos muy claros, el mundo. Si Putin fuera Hitler, y quiero que a todos los que les encanta la historia, y para aquellos más jóvenes, los invito a saber quién fue Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un mentiroso que dijo, no se preocupen que yo jamás, mis intereses no son invadir Polonia, mis intereses no son la expansión de Europa, mis intereses bla, 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 bla. Día siguiente, invade Polonia. Toma, Austria siempre fue parte de Alemania y empieza a invadir países bajo la retórica de yo tengo la razón porque la Gran Alemania y la Gran Alemania, y cuando tú tratas de descifrar el lenguaje que utiliza Vladimir Putin, su retórica, su justificación de lo que trata de hacer con Ucrania, es el mismo discurso de Adolf Hitler. Incluso yo le decía el día pasado a alguien de mi familia que lo más triste de la ONU, lo más triste de la OTAN, es que si nosotros tomáramos una máquina del tiempo y trajéramos a todos los jueces que hubieron en Nuremberg y lo trajéramos acá y le dijeran, hola chicos, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Año 2025. Quiero que vean lo siguiente, este es Vladimir Putin. Van a decir, pero es el mismo perfil de Hitler. Así es. ¿Y ustedes qué han hecho? Absolutamente nada. Y Estados Unidos, uno de sus mejores amigos es Vladimir Putin. ¿Y entonces qué va a pasar? En este momento sí, no sabemos absolutamente nada. Incluso Donald Trump le pidió a Zelensky que si le podría entregar el 50% de los recursos naturales que tiene ese país. Yo le decía a los chicos de producción, imagínense ustedes que Marco Rubio hubiese venido a República Dominicana y le dice a Abinader, ¿te acuerdas los 45.000 millones de dólares que has tomado prestado? Sí, olvídate de eso. ¿Cómo? Sí, olvídate de eso. Las tierras raras que están en Pedernales y en Montecristi, sí. El 50% de lo que encontremos ahí, de las 100 millones de toneladas, son de papá. Así que olvídate del préstamo y además, ojo, necesitas dinero ahora para el déficit, veo que tienes problemas con el tipo de cambio. ¿Cuánto necesitas, mi amor? ¿De cuánto estamos hablando? Tú no te preocupes por dinero, que dinero nosotros sabemos imprimir allá en el Banco de los Estados Unidos. Y vuelvo al tema de lo que está pasando en Rusia. Yo estoy seguro ahora mismo que la mayor parte del comité ejecutivo de la OTAN deben estar en el baño. Por algo súper simple, Estados Unidos es el principal financista de la organización, es el líder natural de la OTAN porque es el que tiene el mejor ejército, las mejores armas, el mejor sistema de inteligencia. Es como si el jefe de mi casa, digo, papi, mira, el vecino me pegó. Y yo de repente hago así por la ventana y veo a mi papá borracho con el vecino. Perdí. Eso es lo que acaba de suceder ahora con lo de Donald Trump y Vladimir Putin. Perdón, el mundo está observando como el enemigo más claro de la humanidad. Una persona que ha dicho, mira, si ustedes vienen y atacan a Rusia, yo agarro y empiezo a tirar los misiles intercontinentales con las bombas y los ojivas nucleares. Calma. Nosotros hemos tenido que vivir como humanidad, que mientras él destruye edificios, mata abuelos, bebés, ancianos, destruye condominios completos, entonces es una persona que agarra un martillo gigante, destroza, se dice, ojo, si tú vienes y me tocas a mí, yo te meto una bomba nuclear. Ah, sí, tienes razón, tú tienes ojivas nucleares. Disculpa, déjame
retroceder un poquito y no te voy a hacer absolutamente nada. Bueno, ya, ahora, ¿puedo seguir atacando Ucrania? Sí, no tengo opción, sigue con lo tuyo. Eso es, chicos, en términos muy sarcásticos y muy deprimentes lo que yo acabo de hacer, lo que está pasando actualmente con nuestra humanidad. Si Hitler existiera, escúchenme bien, y tuviera, perdón, millones de judíos en guetos y en campos de concentración, hoy, 2025, nosotros lo viéramos por CNN o por Una Nueva Mañana, hubiera una cámara y dice, hola, su nombre, sí, Brimair tal, y usted es un prisionero de guerra, sí, de Vladimir Putin, su nacionalidad, por favor. Yo nací en Israel, pero me crié aquí en Rusia. Se lo juro por Dios. Es decir, lo que estamos viendo hoy en día, viviendo como humanidad, es una persona que tomó toda la filosofía de Hitler, diciendo Rusia es grande, somos un imperio, todo es nuestro, debemos volver a tener todas esas tierras que antes eran de Rusia y yo soy una especie de emperador. Hace fraude a la franca en las elecciones. Así se ha mantenido en el poder, ¿no verdad? Agarró a un empresario multimillonario, lo mete preso y al resto de la oligarquía empresarial del país le dice, mira, ¿quieren ir a la cárcel? Por supuesto que no, Putin. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar es de la siguiente manera. El 50% de las utilidades de su compañía, ustedes me la van a pasar a mí. ¿A quién? ¿Al gobierno? No, a mí, a Vladimir Putin. A mi cuenta bancaria, yo les voy a dar el número y ustedes todos los meses, el 50% de la utilidad, ustedes me la van a transferir a esta cuenta bancaria que está aquí. Es un hombre que ha demostrado ser muy inteligente, implacable. Lo más increíble es, nosotros terminando el comentario, ustedes se van a ir a YouTube cuando esto ya, quizás no ahora en el mismo programa, pero luego cuando el programa empiece, se termine, ustedes van a ver que hay gente que defiende la doctrina de Vladimir Putin. Y lo que está pasando ahora mismo en el planeta con este coqueteo claro entre Donald Trump y Vladimir Putin, y ahora me despido con esto para pasar a Iván Yael. Donald Trump no ganó por votos, ni Donald Trump ganó porque el adversario que tenía, que era Kamala Harris, fuera débil. No. Ni ganó tampoco por la cantidad de millones que pudo recaudar durante la campaña. Tampoco. ¿Saben por qué ganó Donald Trump? Porque Vladimir Putin le mete una guerra en Europa y le hace ver a todo el planeta lo débil que es los Estados Unidos. Lo inoperante que era Joe Biden. Le dijo al mundo, mira, como si fuera una especie de King Kong. Es decir, yo soy fuerte y nadie me para. Y de repente aparece un amigo, le llaman por teléfono y dice, mira, cálmate un poquito, parece que las encuestas me favorecen, para ahí un poco. Paró un poquito, pero fíjense que casi llegando a las elecciones, vuelve y le mete otro ataque a Ucrania, como quien dice, ojo, yo hablé con Donald Trump, pero yo sigo siendo el Papa Upa. Y Trump le dice, cálmate por favor, espera que yo llegue a la presidencia, calmémonos un poco y vamos a ir a conversar. Y ustedes han visto ahora lo que ha pasado. Y lo otro, antes de pasar a Iván, lo más triste, yo le contaba a Iván, se dividió el mundo entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, pero ¿saben quiénes acompañan a todo este grupo? La gente que tiene todo el dinero del mundo. Es decir, lo que vamos a vivir como humanidad, ellos van a ir detrás de nuestros commodities, de nuestras tierras raras, y vamos a ver por último algo que yo escuchaba de bebé, y era que las próximas guerras del futuro van a ser por agua. Así termino mi comentario, Iván Yael. Miren, estamos justamente ahora en un tiempo de transición delicado. Se está reordenando el mundo, especialmente Nelson mencionaba a Xi Jinping, mencionaba a Putin y a Trump. Estados Unidos ha estado jugando un juego de mantenerse en la hegemonía de la primera potencia mundial, un juego que le ha costado mucho a Estados Unidos. Y parte de esta inversión que hacen en esta guerra en Ucrania iba en esa línea, de mantenerse en ese espacio de poderío internacional, en ese espacio de potencia mundial. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo por dos cosas. Primero, que el comercio mundial sigue haciéndose una moneda llamada dólar, el dólar americano, y han estado peleando por eso. Se hablaba de cómo una de las razones que el Brexit se veía atacado por Estados Unidos era porque ellos querían negociar en sus propias monedas y no estaban
dispuestos a permitir eso y se ha venido atacando esa parte. Finalmente les comento lo siguiente. Trump tiene un reto importante, el reto de mantener la hegemonía norteamericana. Putin tiene esa aspiración de esa famosa USSR de recobrar, y Zelensky está en una posición delicada y posiblemente termine muy mal Volodymyr Zelensky. Con esto, señores, vamos a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.